Muy buenos días. Tendremos la lectura de la palabra del Señor en Apocalipsis, capítulo 19, de los versos 1 al 10. Después de esto, oí algo en el cielo que parecía las voces de una inmensa multitud que gritaba: Alabado sea el Señor. La salvación, la gloria y el poder le pertenecen a nuestro Dios. Sus juicios son verdaderos y justos. Él ha castigado a la gran prostituta que corrompió a la tierra con su inmoralidad. Él ha vengado la muerte de sus siervos. Y otra vez sus voces resonaron: Alabado sea el Señor. El humo de esa ciudad subirá por siempre jamás. Entonces, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios que estaba en el trono y exclamaron: Amén, alabado sea el Señor. Y del trono salió una voz que dijo: Alaben a nuestro Dios todos sus siervos y todos los que le temen, desde el más insignificante hasta el más importante. Entonces volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud, o el rugido de enormes olas del mar, o el estruendo de un potente trueno que decía: Alabado sea el Señor, pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. Alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado. A ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro, de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Y el ángel me dijo: escribe esto: benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y añadió: estas son palabras verdaderas que provienen de Dios. Entonces me postré a sus pies para adorarle, pero me dijo: no, no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios, como tú y tus hermanos, que dan testimonio de su fe en Dios. Adora únicamente a Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Hemos visto hasta el día de hoy en esta serie Jesucristo en Apocalipsis, el vencedor final, que Él nos ama y nos da esperanza. El segundo tema fue que Él es digno de alabanza. El tercer tema fue nos garantiza victoria. El cuarto tema fue controla todas las cosas. El quinto tema fue nos defiende. Y el tema del sexto fue planificó nuestra salvación. Y el domingo último escuchamos de que Jesucristo, el vencedor final, es nuestro vengador. El tema hoy, que ya es el octavo de la serie, es Jesucristo, el vencedor final, es nuestro esposo. Ahora bien, seguro que al ver el videoclip hace unos minutos o segundos atrás, varios de ustedes reconocieron que se trata del Aleluya de George Händel, interpretado magistralmente por esa orquesta y ese coro que hemos visto y oído. Ahora, fue justamente en el pasaje que se ha leído hace un instante, Apocalipsis 19, que se inspiró este gran compositor del siglo XVIII para crear esta obra de arte musical que usualmente se suele interpretar justamente en estas fechas de Navidad. Pero realmente su estreno original fue en Dublín, Irlanda, en un Viernes Santo de 1742, justo con ocasión de la celebración de la Pascua de Resurrección. Ahora, hemos escuchado y hemos visto la palabra aleluya, que viene del hebreo aleluya,
prácticamente suena igual que en castellano, y significa alabado sea Jehová, alabado sea el Señor. Aleluya es una palabra hebrea, una transliteración al griego y también a otros idiomas que significa alabado sea el Señor. Y es una expresión que denota gozo, pero a la vez también denota el triunfo del Señor. Y con este llamado a la alabanza a Dios es que empieza este capítulo de Apocalipsis, y esta misma exhortación a alabar y adorar al Señor se repite otra vez en el versículo 3, en el versículo 4 y también en el versículo 6. Queremos ver juntos en los otros versículos de este capítulo y también en los siguientes capítulos de este libro, por qué este llamado a la alabanza. Y además, ¿qué más vio Juan en esta visión de los últimos tiempos cuando el Señor venga por segunda vez a este mundo? El primer punto que vamos a ver está en los versículos 1 al 6 de este capítulo 19 de Apocalipsis. Y le hemos puesto cánticos celestiales de victoria. En los primeros versículos, Juan observa a una inmensa multitud en los cielos, iniciando un coro de jubilosa e impactante alabanza de Dios, que por supuesto opaca ampliamente al coro que vimos y escuchamos hace unos momentos atrás. ¿Se imagina usted? Si ya nos impresionó ese coro, esas voces, esa orquesta, ¿cómo será esta orquesta celestial, este coro angelical de alabanza y adoración al Señor en los cielos cuando Cristo vuelva? Y nos preguntamos qué motivó esta adoración allá en los cielos. En primer lugar, recordemos que fue motivado por la poderosa victoria del Señor, porque Jesucristo es el único que nos salvó y nos salva de la condenación del pecado. Lo que ninguna otra religión, lo que ningún otro esfuerzo humano pudieron hacer, el Señor lo logró. Venció el pecado y nos dio la esperanza de salvación, la esperanza de la vida eterna. Por eso nosotros desde ahora nos sumamos a ese coro angelical diciendo: suya es la gloria, suyo el poder, suyo la grandeza de nuestro Señor. En segundo lugar, esta alabanza y adoración celestial es porque los juicios del Señor son justos y perfectos. Se ajustan a la verdad. No son como los juicios que a veces hay en este mundo, donde hay error de parte de los jueces, de parte del jurado. El veredicto a veces es inexacto y no necesariamente justifica las obras de aquel que ha sido acusado o declarado culpable. Y también esta alabanza es porque el Señor decidió castigar para siempre a la gran prostituta, a la gran ramera que corrompió al mundo con su inmoralidad y con su idolatría. ¿A quién se refiere este pasaje? Por supuesto, se está refiriendo a Satanás, que lleva por títulos el engañador o el padre de toda mentira. Y es lo que el diablo ha hecho y sigue haciendo hasta hoy, desde el jardín del Edén con Adán y Eva, mintiendo, engañando al ser humano, desviándolo de los caminos de Dios para que vayan a la perdición, para que vayan a la condenación y muerte eterna. Y también esta alabanza, esta adoración al Señor es porque el Señor ha de vengar al fin la muerte de sus siervos muertos por causa de la fe, demostrando que los sacrificios de ellos no fueron en vano. Hace muchos años escuché la frase: la sangre de los mártires cristianos ha fertilizado la tierra para la reproducción del evangelio. Porque es verdad, si es penoso, es cierto que es penoso cada vez que un hijo de Dios, un siervo del Señor, muere por causa del evangelio, quizás en medio de una persecución, quizás en medio de una guerra, quizás simplemente por el fanatismo, que no quieren que el evangelio sea predicado en algunos lugares, es que caen y mueren hijos y siervos de Dios. Pero por cada creyente, por cada hijo de Dios que da su vida, que ofrenda su vida por causa de Cristo Jesús, otros decenas y cientos de personas llegan a recibir a Cristo como salvación personal. ¿Se acuerda usted el primer mártir? El
joven Esteban, que con apenas quizás menos de 30 años estaba muriendo apedreado por causa de su fe, porque no quiso renunciar a su declaración que Cristo es el Salvador, que Cristo es el Mesías, que Cristo es el Señor. Sin embargo, aunque fue penosa su muerte, sabemos que alguien estaba observando eso entre la multitud, y era Saulo de Tarso, que aunque estaba consintiendo en la muerte de Esteban, esa imagen quedó imborrable en su mente y en su corazón, y finalmente se rindió a los pies de Jesucristo cuando tiene su encuentro con él camino a Damasco. Así que el Señor dice en aquel día, cuando vuelva por segunda vez, ha de juzgar y ha de finalmente también vengar la muerte de sus hijos que ofrendaron sus vidas por causa del Evangelio. El versículo 4 nos habla de que los 24 ancianos, que son una expresión simbólica de los redimidos del Antiguo Testamento y los redimidos del Nuevo Testamento, se sumaron a este coro angelical, ¿no? Ahí dice los 4 seres vivientes estaban entonando y se suman a ese coro angelical, los 24 ancianos, en una majestuosa alabanza a Dios. Notemos, hermanos, dice allí el versículo que se postraron en tierra como una señal de humildad, como una señal de rendición y adoración total al Señor. Y en los versículos 5 y 6, Juan señala que oyó entonces una voz que salía del gran trono de Dios, haciendo un llamado a la alabanza, tanto a grandes como a pequeños. Esa voz muy posiblemente era la de un ángel, la de un querubín que salía del trono de Dios. Y ojo aquí, todos, grandes y pequeños, somos llamados a adorar al Señor. Por lo tanto, si usted tiene la bendición de estar en una familia donde el Evangelio ha llegado a todos o la gran mayoría, no dejen de adorar al Señor en espíritu y en verdad, aún con lo más pequeñito de la casa o aún lo más anciano de la casa. Todos debemos participar de la alabanza al Señor si es que hemos sido bendecidos con la gracia salvadora de Jesucristo. Seguidamente dice Juan que escuchó un estruendo como de muchas aguas, algo así como el sonido de las cataratas, y era que estaban adorando a Dios. El único merecedor de la adoración definitivamente es el Señor, el Rey, creador del universo. Él es el único grande, Él es el superior a todos. Si antes de esta visión justamente se habló de ese falso Cristo, el anticristo, que ha de venir antes que Cristo vuelva a la tierra, engañando a multitudes y dejándose seguir y reclamando adoración para él, ahora entonces, en este coro angelical, en este coro celestial, compuesto por ángeles y también por redimidos, será el Señor el único adorado, el único alabado, el único bendecido, porque Él es infinitamente mayor a cualquier Dios y, por supuesto, a ese falso Cristo que ha de venir. En esa alabanza se mencionan 3 nombres de Dios. En primer lugar, Yahvé, o Señor, hablando de que Él es el Dios fiel, Él es el Dios salvador de todos sus hijos. Se habla también del Dios Elohim, el creador, el soberano Señor del universo. Y en tercer lugar se habla del Todopoderoso, que es el Rey que todo lo puede, que no conoce la palabra imposible y su voluntad siempre, siempre se cumple. Ante todo esto, nosotros podemos reflexionar que quienes amamos y vivimos agradecidos al Señor, tenemos que responder con alabanza sincera y genuina ante el Señor. No debemos estar recordándonos constantemente, no deben estar exhortándonos a que vengamos a adorar al Señor. Usted y yo, como creyentes en Cristo Jesús, como redimidos del Señor, debemos entrar a ese ejercicio activo y constante de adorar y alabar al Señor. No esperar un culto para recién hacerlo, sino que apenas se abren nuestros ojos cada mañana y nos damos cuenta que todavía el Señor nos concede un día más en este mundo, salga de nuestro corazón y también de nuestros labios expresiones de alabanza, de adoración al Señor. A veces quizás con música, con cántico, otras veces en medio de nuestras oraciones o simplemente en el brote de nuestros pensamientos
y deseo del corazón. Mientras más conozcamos como creyentes a Dios, mientras más nos demos cuenta de quién es Él y todo lo que Él ha hecho y sigue haciendo por nosotros, mayor debe ser la alabanza y el deseo de mostrarle nuestra honra y nuestra gratitud. Dejemos, hermanos, que la alabanza inunde nuestros corazones. Reconozcamos cuánto ha hecho Dios por nuestras vidas, alabándole y expresándole nuestro amor sincero, nuestra adoración y alabanza genuinas. Recordemos, hermanos, que por 2000 años ya la iglesia ha estado en el mundo, adorando al Señor, aún sin haberle visto en todo su esplendor y toda su gloria. Pero llegará, hermanos, gloria a Dios, llegará el día en que le veremos en toda su majestad. Y nada nos parecerá más importante que adorarle por el resto de la eternidad. Como los ángeles, querubines y como los 24 ancianos, usted y yo, hermano, cantaremos y gritaremos aleluya, aleluya, aleluya al gran Rey, a nuestro Señor, a nuestro Dios. Gloria sea su nombre. A continuación, vamos a ver en el poco tiempo que nos queda una visión panorámica de los acontecimientos finales, por los cuales se estaba dando esta alabanza ya en los cielos al Señor. Se menciona en los versículos 7 al 10 del capítulo 19, en primer lugar, las bodas del Cordero. Y aquí se hace un llamado a la celebración, a una fiesta, a una alegría, al gozo, a la alabanza, porque por fin ha llegado la boda del Cordero. ¿A quién se refiere con el novio en esta escena celestial? Definitivamente se refiere a Cristo. Recuerde usted cómo lo presentó Juan el Bautista en Juan capítulo 1, versículo 29. Dijo de Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que indudablemente cuando se habla de las bodas del Cordero, se habla del Señor Jesucristo celebrando sus bodas allá en los cielos con su novia. ¿Y quién es la novia? Nos preguntamos. Pues nada ni menos que la iglesia. Sí, hermano, hermana, ustedes y yo, los hijos del Señor, somos parte de esa iglesia, de esa novia que ha de desposarse eternamente con el Señor Jesús. Está la iglesia formada no solamente por los creyentes de algunas congregaciones, sino por los creyentes de todos los tiempos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que por fe creyeron en la salvación del Hijo de Dios. La gran mayoría de los que aceptaron a Jesucristo por fe antes de que Él venga a este mundo estarán allí. Y todos los que desde que Cristo estuvo aquí y murió en la cruz, que hemos recibido a Cristo, estaremos también allí. Dice que la vestimenta de la esposa, de la novia, será un lino fino, limpio, resplandeciente, reluciente. Y eso es una alusión a una vida santificada por la obra del Espíritu Santo. Recordemos cuando Pablo dice en Filipenses 1:6 que la buena obra que el Señor ha empezado en nosotros la va a concluir, la va a completar cuando Cristo vuelva por segunda vez. Y sí, hermano, Cristo volverá y terminará la obra empezada en su iglesia para convertirla en una novia santa, una novia sin mancha. A veces usted y yo nos compungimos, nos quebrantamos de que todavía haya situaciones pecaminosas en nuestra vida cristiana. Quisiéramos ser mejores, pero todavía luchamos con el mundo que nos rodea, con Satanás mismo y sus tentaciones. Pero no olvide que el Señor silenciosamente sigue haciendo la obra en su vida y en la mía, por medio de la palabra que no debemos descuidar y también dejando que el Espíritu Santo haga sobre nosotros. El Espíritu de Dios es el que está transformándonos y para eso requiere del ejercicio de libre albedrío suyo y mío como creyentes, dejándonos formar por ese perito alfarero divino que es el Señor Jesús, que se propuso hacer de nosotros una vasija para la honra y para la gloria de Dios. Así que, hermanos, las pruebas que actualmente tenemos van puliendo nuestra vida, van engastando nuestra vida usando la ilustración de las piedras preciosas para poder ser joyas que adornemos y alumbremos la corona del Señor allá en los cielos. Ahora, notemos lo que dice el versículo 10. Juan dice en un momento, extasiado por todo lo que estaba viendo y todo lo que estaba oyendo,
intentó inclinarse y adorar al ángel que estaba hablando y animando a la adoración a todos los demás. Pero en el acto, el ángel lo detuvo, lo frenó, recordándole que él era un siervo igual que él. Y por lo tanto, al único que debemos adorar es solamente a Dios. Toda esta escena de las bodas, por supuesto, está orientado en el Antiguo Oriente, porque los matrimonios en ese entonces tenían 3 etapas muy definidas. Primero estaba la etapa del desposorio o el compromiso formal y legal. Y este desposorio o compromiso formal y legal equivale en la vida cristiana al momento de la conversión y la aceptación de Cristo como nuestro Salvador y Señor. Cuando usted y yo nos convertimos a Cristo y le aceptamos como nuestro Salvador personal, en ese momento se efectúa ese compromiso aquí en la tierra, ¿no?, de pertenecer al Señor y poder un día, allá en los cielos, poder contraer este matrimonio, esta unión total con Él que es el esposo. La segunda parte de un matrimonio en Oriente Antiguo era la presentación. Y la presentación era cuando la novia era llevada de su casa o la casa de sus padres a la casa del novio. Ahí se tenían festividades muy efusivas. Allí, justamente en la boda de Caná de Galilea, el Señor Jesús, juntamente con María, asistió a una de estas festividades cuando se hacía la presentación oficial de la novia al futuro esposo. Esas ceremonias podían durar a veces días, inclusive hasta una semana o incluso hasta más de una semana, dependiendo del estado socioeconómico de la pareja. Y esto, ¿cuándo ocurrió? En el caso de nosotros los creyentes. No es que ocurrió, sino que ocurrirá después del arrebatamiento de la iglesia. Usted y yo estamos esperando el día del rapto, en que el Señor Jesús, como la primera parte de su segunda venida, se llevará en primera instancia a su iglesia, allá a la patria celestial. Ahí nos encontraremos con Él, cara a cara, frente a frente, para esta gran celebración allá en los cielos. Seremos trasladados de este mundo terrenal a la patria celestial, a la casa de Dios, para ver a nuestro Señor. Pero la tercera y última parte de una ceremonia matrimonial era justamente el intercambio de los votos matrimoniales y juntamente con la cena de celebración y luego la consumación del matrimonio. ¿Esto cuándo se dará? Se dará cuando Cristo, acompañado por su iglesia, empiece a reinar en su futuro reino milenial. Y de ello justamente vamos a hablar en unos minutos más. En Mateo capítulo 25, los primeros versículos, justamente se hace una alusión a esta boda del Cordero. Y ahí la exhortación clarísima para todos nosotros es que estemos listos, que estemos alertas, porque nadie sabe en qué momento será este arrebatamiento. Nadie sabe en qué momento el Señor empezará su retorno por segunda vez a este mundo, y lo primero que ocurrirá será que todos los hijos de Dios seremos llevados en un abrir y cerrar de ojos a la presencia del Señor. Y aquellos que ya hayan fallecido antes resucitarán y en los cielos se unirán con los creyentes para juntos entrar en la patria celestial. Alabamos al Señor justamente por esta esperanza segura que tenemos los hijos de Dios. Pero seguidamente en los versículos 11 al 21 encontramos otra escena, la escena del jinete sobre el caballo blanco. Aquí en el versículo 11, Juan relata que vio, dice, un caballo blanco montado por un jinete, y el jinete llevaba por título Fiel y Verdadero. Así se llamaba el que montaba este caballo blanco, lo cual habla de la justicia de este jinete al momento de gobernar y también cuando va a la guerra. ¿De quién está hablando? Esta es otra visión del mismo Señor Jesucristo, pero muy distinta a la que Él escenificó cuando estuvo aquí en la tierra antes de ir a la cruz. Recordemos, hermanos, cuando Jesús ingresa a Jerusalén por última vez, entró montado en un pollino, que es una cría de burra. Y eso fue en señal de humildad, en señal de paz. Jesús vino
en su primera ocasión como el Mesías Salvador, no para hacer guerra, no para juzgar, sino para abrir los brazos de la salvación de Dios a toda criatura que cree en Él y que lo acepta como su Dios, que lo acepta como Señor. Y por lo tanto Jesús no entró en un corcel blanco, entró en un pequeño burrito, en señal de paz a Jerusalén, porque Él venía a ofrecer su vida para salvación de todos nosotros. Pero ahora las cosas han cambiado. Juan ve la escena allá en los cielos de un Cristo, de un Mesías, de un rey montado en un corcel blanco, porque ahora bien vendrá a reinar, vendrá a juzgar el mundo por 1000 años. Y qué cosa maravillosa, lo hará acompañado por su iglesia. Sí, mi hermano, sí, mi hermana, ustedes y yo y todos los hijos de Dios, juntamente con Cristo, gobernaremos aquí en este mundo durante 1000 años el perfecto gobierno de Cristo, el Hijo de Dios. Dice el versículo 12 que salió del cielo, que el Señor Jesús saldrá del cielo, donde ha ido para preparar un lugar para nosotros, para volver a la tierra. Y ya no será un niño envuelto en pañales, como estamos recordando en esta Navidad. Tampoco será un cordero indefenso que ha de ser sacrificado. Tampoco es un Cristo sufriente clavado en una cruz. Ahora es un poderoso guerrero, es un rey victorioso, es un juez justo ante el cual nada se le podrá ocultar ni pasar por alto. Por eso dice ahí en ese texto que sus ojos serán semejantes a llamas de fuego, porque me penetrará hasta el alma, hasta el corazón del ser humano y sabrá las intenciones de cada persona, incluso de nosotros, los hijos de Dios. Dice que este rey, este señor, tendrá muchas coronas, muchas diademas. Y esas muchas diademas o coronas hablan de que ya no habrá otros gobernantes aparte de él en la tierra. Solamente estará él con su reino de 1000 años, su reino milenial, y gobernará con justicia real, con justicia perfecta en este mundo, que tantas veces ha sido abusado, que tantas veces ha sido mal gobernado por los diferentes sistemas de gobierno existentes. A partir de este momento, cuando empiece el gobierno milenial de Cristo, Él será el único Rey de Reyes, el único Señor de Señores, hermanos. Y en los siguientes versículos se nos dice que Cristo, acompañado de sus huestes celestiales, se impondrá al anticristo y también al falso profeta, a quienes lanzará vivos al infierno, al lago de fuego ardiente. Todos sus ejércitos serán derrotados y destruidos por el Señor en aquel día. Es muy probable que estas escenas de guerra nos parezcan a usted y a mí sangrientas, crueles, devastadoras y quizás hasta fantásticas, pero recordemos que Juan está describiendo su visión de los acontecimientos futuros, y eso no es sencillo, porque nunca antes se le había visto esas cosas. Así que lo que veía en esta visión celestial, él trataba de decirlo y expresarlo en el mejor lenguaje humano posible para poder dar a entender a sus oyentes todo lo que él estaba contemplando. Por eso, más que detenernos en los detalles, usted y yo debemos meditar en la siguiente verdad. Dios ha tenido amor y gran paciencia con este mundo, desde Adán hasta hoy, soportando el pecado en aumento de la humanidad, soportando el insolente atrevimiento de Satanás y su hueste de maldad de haber entrado a este mundo apropiándose ilícitamente de la vida de millones de hombres y mujeres, sumergiéndolos en la maldad y arrastrándolos a la final condenación. Pero un día, hermanos, un día que está cada vez más cerca, Dios pondrá punto final al pecado que malogró su creación. Y nadie se escapará del rigor de su juicio, que a diferencia de lo incompleto que son los juicios de este mundo, este será eterno, dándole a cada uno su pago, su castigo correspondiente, según su maldad y según sus malas obras. Ahora, en el capítulo 20 ya estamos, como le dije, entrando panorámicamente solamente a este pasaje. En los versículos 1 al 6 se habla del gobierno milenial, del milenio, justamente. Y
Hay dos partes principales en el milenio que quiero señalar en este momento. En primer lugar, que en el comienzo del milenio, Satanás será atado por 1000 años, dice este pasaje. Toda su acción y participación en perjuicio del ser humano y esta creación quedará suspendida. Él será atado, será encerrado, será neutralizado 100% para que no pueda hacer absolutamente nada por la duración de 1000 años. ¿Qué pasará durante esos 1000 años en que Satanás es atado? El Señor entonces gobernará con justicia, gobernará con equidad perfectas este mundo. No habrá ningún tipo de injusticias, no habrá robos, no habrá estafas, no habrá corrupción, no habrá explotación del hombre por el hombre, no habrá feminicidios, no habrá abuso de niños inocentes, no habrá abortos, habrá paz y tranquilidad en las calles y no habrá guerras de ningún tipo. Nadie se podrá quejar de corrupción o injusticias porque no existirán. Durante esos 1000 años habrá gente que reconocerán a Dios como el único Señor de la creación y a Cristo como el autor de todo bien. Ya no formarán parte de la iglesia, porque la iglesia ya fue llevada con Cristo a los cielos y ahora desciende con él para gobernar en ese milenio. Pero habrá como una última esperanza para aquellos que no fueron salvos de reconocer a ese gobernante como el Cristo que no recibieron antes, y entonces muchos se entregarán a él. Pero también habrá muchos que endurecerán su corazón, que no se arrepentirán de sus pecados ni de su maldad, y aún viviendo en condiciones tan óptimas, seguirán empecinados en vivir de espaldas a Dios. El milenio termina y entonces encontramos la derrota final de Satanás en los versículos 7 en adelante. Satanás es derrotado por completo y para siempre. Dice que al final de esos 1000 años, el diablo o Satanás será soltado por un corto tiempo. ¿Y qué hará el diablo en ese corto tiempo? Volverá a su oficio, engañar a multitudes. Y dice que lamentablemente muchos preferirán seguirlo a él antes que al Señor Jesucristo. Se habla de Gog y Magog, que representan a todos los países del mundo. Y Satanás dice que, habiéndolos engañado, los reunirá para formar un ejército numerosísimo para enfrentarse al Señor Jesucristo y sus huestes celestiales. Pero ¿qué ocurrirá en esa guerra final? Saldrá fuego del cielo que quemará por completo a las huestes de Satanás. Y él y todos los que logró engañar, a todos los que logró engañar, serán arrojados al lago de azufre ardiente, donde anteriormente fueron también echados el anticristo y el falso profeta. Y allí será la condenación final y eterna de Satanás y de todos los que siguieron sus pasos, siguieron sus engaños. Hacia el final del capítulo 20, del versículo 11 hasta el versículo 15, encontramos lo que se llamará el juicio final. Y ahí estaremos terminando por el día de hoy. Este pasaje nos muestra la sentencia final de los pecadores perdidos. Quizás es el pasaje más serio, más trágico y oscuro de toda la Biblia, porque es la que nos esperará, la que nos esperaría a todos si Dios no nos hubiera abierto las puertas para ser pecadores arrepentidos en lugar de ser pecadores perdidos. Allí muchos se librarán de ese día porque han sido salvos por medio del Señor Jesucristo. Pero también aquel día se abrirán los libros. Por eso es conocido como el juicio del gran trono blanco, donde el Señor mismo abrirá los libros en los cuales están las evidencias de culpabilidad, de pecaminosidad de todos aquellos que rechazaron la oportunidad de salvación, la oportunidad de recibir a Cristo como Señor de sus vidas. Dice el pasaje que llegará ese día en que todos resucitarán. ¿Y qué quiere decir que todos resucitarán? Los primeros en resucitar seremos los creyentes, que ya habremos partido para ese entonces a la presencia del Señor. Pero habrá otros que todavía no han partido porque Cristo no ha vuelto por segunda vez. Y entonces allí resucitarán en ese día, recién. Estos segundos
Resucitados serán todos los que murieron sin creer ni aceptar a Cristo como Salvador personal. En este juicio no habrá necesidad de un gran debate de inocencia versus culpabilidad. No habrá la presencia de testigos o la de un jurado. No habrá un abogado o defensor, solo un fiscal. Y habrá muchos acusados. Como dije, los libros serán abiertos y las pruebas de culpabilidad serán expuestas. No habrá lugar a excusas ni segundas oportunidades. Y la razón principal de todo esto es que nadie podrá presentar razones válidas por haber pecado contra Dios y no haber aprovechado la oportunidad de arrepentirse a tiempo para ser perdonados y librados de la condenación. Hermano, hermana, si hay algo en lo cual usted y yo tenemos que estar seguros, es que Dios a todo ser humano, le da oportunidad una y más de una vez en la vida de arrepentirse, de reflexionar acerca de su proceder y su vida y buscar a Dios. Por eso la Biblia dice que aún aquel que nunca ha tenido acceso a una Biblia, aquel que nunca ha escuchado el Evangelio, las tablas de la ley de Dios están escritas en su corazón. Hay una conciencia que Dios nos ha dado que nos dice: estás en la mentira, tienes que buscar la verdad. Y esa búsqueda de la verdad nos lleva a Jesucristo. Por eso la Escritura dice claramente: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Toda persona, toda criatura que quiere encontrar la verdad puede ser conducido por el Espíritu del Señor al Evangelio Salvador de Jesucristo. Pero también Dios respeta el libre albedrío que le ha dado al ser humano. Todo aquel que no quiere convertirse a Cristo, todo aquel que se empecina en rechazar a Dios, todo aquel que quiere ser su propio Dios o buscar otros dioses, el Señor lo dejará. Pero finalmente llegará este día del juicio final, donde el Señor dará a cada uno lo que escogió aquí en esta vida terrenal. El amor de Dios por todo el mundo se hizo evidente cuando envió a Jesucristo, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga la vida eterna. Y aunque la paga del pecado, como dice Pablo en Romanos 6:23, es finalmente la muerte, el gran regalo de Dios es darnos a todos la oportunidad de la vida eterna por medio de Cristo Jesús, el Señor. Lo cierto, hermanos, es que quienes persisten en esta vida en rechazar la opción de arrepentirse y recibir a Cristo como Salvador personal, no tendrán luego ninguna oportunidad de hacerlo en la otra vida. Hebreos 9:27 dice que cada persona está destinada a morir una sola vez y después de esto tendrá que enfrentar el juicio. Dios está listo a esperarnos hasta el último minuto de nuestra vida para que nos arrepintamos y perdonarnos automáticamente. Así lo hizo el Señor Jesús con el ladrón que murió a su lado allí en la cruz. Pero Dios no podrá cambiar la decisión tomada por el mismo ser humano, por muy equivocada que ésta sea, porque Él respeta el libre albedrío con que nos creó, de que escojamos nuestro destino eterno. Dejaremos para el próximo domingo el capítulo 21 y 22 para hablar de un cielo nuevo y una tierra nueva y también hablar de nuestra eterna herencia celestial. Pero quiero decirle, mi hermano, y también usted, amigo, que nos está escuchando y viendo, dice la Biblia en Hebreos 3:15, si oyeran hoy la voz de Dios, no endurezcan su corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. En todo el Antiguo Testamento se ve que el pueblo de Israel tuvo muchas oportunidades de parte de Dios de arrepentirse, de dejar sus dioses falsos, dejar sus costumbres pecaminosas, de cumplir el pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob, que renovó con Moisés, y de esa manera poder adherirse al Señor como su pueblo amado. Sin embargo, dice que Israel entró en rebelión una y otra vez y otra vez. Y cuando vino el Mesías prometido, nuestro Señor Jesucristo, lo rechazaron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y ahí se abrió la esperanza para que ya no solamente un pueblo, sino en todo el mundo, a todos los que le recibieron, se les da el derecho de llamarse también hijo de Dios. Dios dice en su palabra
En el momento preciso te oí. En el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. 2 Corintios 6:2 dice esto. Y con eso San Pablo está diciendo, ahora, mientras Cristo no venga por segunda vez, mientras todavía no venga a reinar en el milenio, está dando las puertas abiertas a todo hombre, a toda mujer, a toda criatura en este mundo, de poder recibir la salvación que Él vino a conquistar para nosotros, ofrendando su vida en la cruz del Calvario. Si usted, mi amigo, ha escuchado esto antes o es la primera vez que lo escucha, yo le animo en el nombre del Señor Jesucristo a no postergar la decisión más importante de su vida. Reciba hoy mismo a Cristo como su salvador personal. No juegue con su eternidad. No habrá una segunda ocasión para tomar la decisión. Es ahora que tenemos que recibir a Cristo como nuestro salvador personal. Y usted, mi hermano, y yo, y todos los creyentes, estemos apercibidos, estemos listos y preparados. Se habla, y lo hemos visto rápidamente, que aquel día se evidenciarán las obras que el Señor ha hecho en nuestra vida. Es cierto, usted y yo no tenemos que hacer obras para ganarnos la salvación. Pero si ya somos salvos en Cristo Jesús, dejemos que el Señor haga su cambio, su transformación en nuestra vida. Y en esa transformación haremos obras de bien para la gloria de Dios y para la bendición de nuestro prójimo. Por eso también el Señor tomará en cuenta los galardones y premios que recibiremos allá en los cielos. Pero lo importante es que nosotros estemos listos con una vida como la de esa novia excelentemente ataviada, preparada para el día en que el esposo venga a llevarla allí a las bodas celestiales. Dios nos bendiga en esta semana, que el reflexionar sobre la inminente venida de Cristo por segunda vez nos haga desear vivir mejores como hijos de Dios en estos últimos días del año y en todos los que todavía nos resten en esta vida. Y a usted, amigo, nuevamente, si usted todavía no conoce al Señor, hágalo ya. Yo le animo en ese instante que usted haga una oración conmigo y le diga al Señor Jesús, Señor, hasta hoy te dejé de lado, pero en este día decido voluntariamente recibirte como mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados. Quiero que seas el Señor de mi vida. ¿Se anima? Ore conmigo allí desde donde usted se encuentra con estas palabras, pero sinceramente dirigidas a Dios. Dígale, Señor Jesús, reconozco que no puedo excusarme de mis pecados y de las cosas que en oculto o en público he hecho, de las cuales no puedo enorgullecerme. Delante de ti te digo, Señor, que me arrepiento y te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias que tú hayas venido por mí a este mundo, a ofrendar tu vida en la cruz, en sustitución por la mía, para que yo no tenga que sufrir eternamente, porque tú estabas pagando mis pecados en la cruz. Y luego cuando resucitaste y ascendiste a los cielos, prometiste ir a preparar un lugar para nosotros. Y yo quiero, Señor, aquel día final, poder responder positivamente que estoy incluido en ese libro de la vida y no que tengan que ser abiertos los libros que hablen de mi vida pecaminosa que irá a condenación. Señor, hoy te acepto como el único Señor y Salvador de mi vida. Hoy te acepto como mi Dios y me declaro tu Hijo por fe para vivir en tus caminos de hoy en adelante. Pon tu Espíritu Santo en mi vida para que sea mi guiador, para que sea el que me lleve por los buenos caminos tuyos, Señor, y que yo pueda ser también un instrumento tuyo para que otros que me rodean sean salvos también y reciban a Cristo en su corazón. Gracias, Dios, por escucharme. Gracias, Dios, por aceptarme. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo, amiga, queridos, si ustedes hicieron esta oración, yo le animo que allí en la caja de comentarios del Facebook usted pueda decirnos, yo hice la oración. Y uno de nosotros se comunicará con usted lo antes posible, porque queremos ayudarle
a permanecer en los caminos de Dios y crecer como hijo de Dios en esta espera de la segunda venida de Cristo, cuando debe llevar a su iglesia. Y mientras tanto, unidos como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo, adoremos al gran Rey, alabemos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que es nuestro Salvador. Que Dios les bendiga.